Ejercicios espirituales implica varias cosas. Nosotros estamos ofreciendo una sola herramienta, la herramienta para reflexionar una temática a través de la palabra de Dios. Estamos juntos tratando de ver este llamado evangelio del Espíritu Santo que es Romanos capítulo 8. Pero no nos olvidemos que junto con nuestra reflexión y nuestra meditación debe estar acompañada siempre de la oración y también de las preguntas personales. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué me está pidiendo el Señor a mí en estos momentos? ¿Cómo puedo prepararme de la mejor manera para vivir nuevamente Pentecostés? Preguntas que a lo largo de estos días pueden encontrar distintas herramientas para poder responderlas de la manera adecuada. Decíamos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? En el versículo 2 de Romanos capítulo 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, una ley me ha hecho libre, me ha liberado, me ha libertado de otra ley. Hay que entender esto precisamente en el contexto de lo que vamos a celebrar Pentecostés. Muchos piensan que Pentecostés se celebra precisamente ese domingo y que fue instituido, o Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo sobre María, los apóstoles reunidos, y que en ese día recibieron el don maravilloso del Espíritu Santo que vino a través de llamas de fuego. En realidad, Pentecostés ya se celebraba antes. Y así como la Pascua judía fue una prefiguración para comprender la verdadera Pascua, la Pascua de Jesucristo, así también Pentecostés judío es el Pentecostés que nos puede hacer comprender lo que estaban celebrando María y los apóstoles aquel día. Por eso el texto bíblico, si ustedes revisan, dice, ¿no es cierto?, que cuando estaba por finalizar Pentecostés, o sea, ya estaba la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué era esta fiesta? Se refería a 50 días después de la celebración de la Pascua. Es después de esa celebración, de esa cena tan especial que les había pedido Dios a los hebreos. 50 días después de esa liberación de Egipto, los judíos celebran que Dios les haya otorgado la Torá, la ley, en el desierto, en el monte Sinaí. Esa ley que se le entrega, ¿no es cierto?, a Moisés para poder ser entregada a su vez al pueblo de Dios, para que pueda conocer los mandamientos del Señor que dirijan su vida. Entonces miren el contexto. Se está celebrando esta otorgación, este regalo de Dios de la ley, 50 días después de la Pascua. Y precisamente 50 días después de la Pascua de Resurrección, la verdadera Pascua, el paso que ya no es de la esclavitud, por lo menos no la esclavitud de un país, de una potencia, sino la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte. Esa Pascua que viene a través de la resurrección de Cristo Jesús, 50 días después de este momento magnífico, maravilloso, glorioso, victorioso de Dios, está reunida la naciente iglesia, María con los apóstoles, con los discípulos, para esperar la ley del Espíritu. Por eso dice, miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y es que entonces viene a darnos el sentido de lo que es la verdadera ley. No es que hayan terminado los mandamientos del Señor. No es que la ley antigua no sirva. Pero tal como lo explica anteriormente el mismo libro de Romanos, de la epístola de Romanos, no ha sido suficiente. Nadie puede justificarse, nadie puede llegar a ser justo por cumplir los mandamientos, porque nadie ha sido capaz de hacerlo en plenitud. Entonces, la ley más bien nos trajo condena.
Y entonces, ¿qué nos trae la ley del Espíritu? Vida. La ley de vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros lo que Cristo obró con su muerte y su resurrección. Porque nosotros somos justificados por medio de la fe. Porque creemos en que Cristo resucitó. Creemos que Él es nuestro Señor. Creemos que de ahí viene todo. Es por medio de la fe. No es por medio de las cosas que nosotros hemos hecho. No es por el cumplimiento de las leyes que nosotros alcanzamos la salvación. Si bien la fe se muestra en obras, es la fe la que justifica. Entonces, miren, esta nueva ley ha sido escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquella que festejaban los judíos fue escrita por Dios en tablas de piedra y acompañaron durante tanto tiempo al pueblo judío para indicarle los caminos del Señor. Para esta nueva ley, esta es la ley escrita por el Espíritu Santo en el corazón de carne que Él mismo ha provisto para cada uno de los creyentes. Aquí está escrita esta ley. Y si ustedes me preguntan, si nos preguntamos cuál es esta ley, bueno, el Señor lo ha anticipado. Y he dicho que el resumen de toda la ley está en: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley y de los profetas. El resumen de la Biblia. El corazón de la ley del Espíritu. El Espíritu entonces ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, la nueva ley. Más que la novedad. Porque aún el Señor, ¿no? Yo les doy un mandamiento nuevo. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, ya estaba este mandamiento de amar los unos a los otros. Entonces, ¿dónde está la novedad? La novedad está en que se amen unos a los otros como yo los he amado. La novedad es el Señor. La novedad es cómo Él nos ha amado y cómo nos ha amado. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte en cruz. No tuvo en cuenta su condición divina. Es decir, miren, la humillación del Señor es que Él baja, desciende, se encarna. ¿Y esto qué implica? Que a veces nosotros queremos permanecer arriba. Queremos mirar a las personas desde el balcón, de esta mirada al frente, que muestra nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra vanidad. Mientras que el Señor descendió, se hizo sencillo, simple, se humilló a sí mismo. Este amor implica entonces bajar, implica ir al encuentro de los más pequeños, de los débiles. Es romper nuestra zona de confort, salir de ella, nuestros esquemas, nuestras ideas, nuestra religión a nuestra manera, nuestra fe a nuestra manera, para obedecer la manera de Dios. Aquello que el Señor nos muestra. Por eso es el Espíritu quien nos guía. Esto que ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, esta ley que proviene del Espíritu, Él mismo nos da la fortaleza para poder cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios ya dio su vida a través de Cristo Jesús por nosotros. Y entonces hemos alcanzado la libertad de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Entonces, miren, si yo debo amar, si esta es la ley del Espíritu, si debo vivir como Cristo vivió, entonces debo vivir siempre un proceso no solo de humildad, sino de humillación, de siempre estar yendo abajo para levantar a todos. Me hice judío con los judíos y griego con los griegos para alcanzar a todos, dice Pablo. Sentir este llamado de salir de nuestra zona donde nos sentimos cobijados o superiores y entrar en la dialéctica del servicio es lo que nos hace amar. En esto está el amor, en dar la vida por los que se ama. Soy capaz de dar la vida, que no es precisamente morir o literalmente morir por alguien,
sino es vivir plenamente al servicio, preocupándonos de otros, empezando en casa, alrededor de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. ¿Somos capaces de cumplir esta ley? Sí lo somos. No por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu. Porque el Espíritu está en nosotros y ese amor está en nosotros, en nuestro corazón, como esta misma epístola lo dice en 5:5, Romanos 5:5. Entonces, cuando decimos porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, estamos reconociendo que lo que nos queda a nosotros es primero reconocer en gratitud, reconocer este amor, sentirlo en la profundidad de nuestro ser y entonces responder a este amor primero. Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre actuó primero. Entonces la nuestra es una respuesta de amor, de sentirnos libres, verdaderamente libres, para alcanzar entonces la vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Hoy pidamos entonces, y estos días que nos separan de la celebración de Pentecostés, fuerza. Pidamos fuerza y sabiduría al Espíritu Santo. Primero, para que podamos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra historia antigua, la personal, la historia que nos rodea, nuestro mundo. Y fuerza y poder para que la respuesta ante esta prueba de amor inconmensurable sea un amor igualmente generoso en el poder del Espíritu. Amén.